Vamos a hablar del fenómeno Milei. ¿Qué pasó con Milei? ¿Por qué nadie lo vio venir? ¿Y qué significa que haya sacado el 30% de los votos? Qué inesperado para todo el sistema periodístico que lo dio por muerto, que dijo que estaba cayendo en las encuestas, para los empresarios, no todos, pero para muchos empresarios. ¿Y qué puede pasar ahora? Lo que acaban de votar fueron las PASO. Esto lo aclaro porque hay mucha gente que no tiene claro que fueron las PASO. Son elecciones de verdad, pero donde se votaban internas. Milei no tenía internas. Fue el candidato más votado. Sacó más votos que Juntos por el Cambio juntos, que Larreta y que Bullrich. Larreta perdió y ganó Bullrich. Bullrich sacó el 17% de los votos. Milei sacó más del 30%. Massa sacó 20% de los votos. ¿Es Milei presidente ya directamente? Esa es la pregunta que se hacen muchos. ¿Milei ya ganó las elecciones? ¿Ya se convirtió en el próximo presidente de los argentinos? No, pero tiene chances reales de serlo. Ahora les voy a explicar por qué, pero antes le quiero dar unos datos. Vamos a charlar un rato juntos. Me voy a cebar un mate mientras hablamos. La pregunta del millón, la pregunta que conmueve a la opinión pública, es cómo votó la gente ahora. ¿Cómo votaste vos? Si vos votaste en contra del gobierno, porque hubo 70% de gente que votó en contra del gobierno, el gobierno Grabois más Massa sacaron casi 30%, todo lo demás fue voto anti-kirchnerismo, anti-gobierno, entendible, con 140% de inflación, se espera que sea 200 dentro de un año, dólar a 700 mangos, no hace falta que te lo aclare, así todo el kirchnerismo sacó un 37% en la provincia, pero siempre sabemos que la provincia es eminentemente peronista, o votan muchos peronistas o la gente prefiere el peronismo. Entonces la pregunta del millón es si la gente votó en contra del gobierno o votó en contra de los políticos, que no es lo mismo. Quédate con esto que te estoy diciendo por qué. Porque si la gente votó en contra de los políticos, es muy difícil que Milei no sea el próximo presidente. Porque quiere decir que no va a haber más gente que vote a Juntos por el Cambio, porque la gente votó en contra de los políticos, no votó en contra del gobierno. Si la gente votó en contra del gobierno, hay chances de que Patricia Bullrich sume algunos votos. Yo lo veo difícil. Hoy lo veo difícil. No soy el mejor de los analistas políticos. Trato de pensar un poco qué pasó y qué puede pasar, como le digo siempre. Pero si la gente efectivamente votó en contra de los políticos, Milei debería sacar muchos más votos, en octubre, dentro de 67 días, el 22 de octubre, porque mucha gente que votó a Patricia Bullrich también va a terminar votando a Milei para que termine de sepultar al kirchnerismo. Le voy a dar un dato que a mí me dejó pensando. Milei en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente perdió, porque la fuerza más votada fue Juntos por el Cambio, el único lugar junto con Entre Ríos donde ganó y otra provincia más, Milei sacó 17% de los votos acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero en las villas, yo sé que se dicen barrios urbanos, en las villas de Buenos Aires, en las tres más grandes, sacó 30 puntos, casi el doble. O sea, la gente más humilde, que peor la pasa, muchos que viven en casillas, digamos, con barro, sin cloacas, sin agua potable, sin letrina o sin un inodoro, votaron a Milei. Eso es lo que me hace pensar que Milei no solo le robó votos a la casta, sino que le robó votos al peronismo histórico. En esos lugares siempre ganaba el peronismo. Al macrismo le iba un poco mejor a Juntos por el Cambio, pero ahí siempre ganó el peronismo. Milei sacó en la Villa 31 de Retiro 32% de los votos. En la Villa 20 de Lugano, la más grande de la ciudad de Buenos Aires, 29% de los votos. En Villa Soldati, 29% de los votos. Milei sacó 3 de cada 10 personas votaron a Milei en las villas de la ciudad de Buenos Aires. En el conurbano pasó también. Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo hace Patricia Bullrich? El gobierno, yo creo que ya está forfait, digamos, no tiene chance de volver a recuperarse después de esto, por ahí un milagro lo pone bien, pero ¿cómo hace Milei, o cómo hace, mejor dicho, Patricia Bullrich, para tratar de comerle algunos votos a Milei? Se supone que alguno de los votos, ese 10% que tuvo Larreta, que perdió la interna con ella, van a ir para Patricia Bullrich. Pero es difícil que le robe votos al kirchnerismo. Y es difícil que le robe votos a Milei. ¿Saben por qué? Porque la gente en esta elección ya votó a Milei como opción superadora a la casta, para mí, y como opción superadora al kirchnerismo. Entonces, todo el foco anti-K se va a juntar en Milei. Todo esto después se puede evidenciar en otra realidad porque el voto fluctúa, la gente no vota siempre igual. Otra pregunta es, muchos no sabían que se votaba este domingo y fueron a votar enojados. ¿Van a repetir el voto el 22 de octubre? Bueno, yo creo que sí, que lo van a repetir. Entonces,
Milei envalentonado, que además muchos integrantes del sistema de decisiones de la Argentina, empresarios, políticos, medios, se dedicaron a destruirlo y Milei silenciosamente fue la verdadera mayoría silenciosa, fue creciendo las encuestas y llegó un 30%, algo que no vio ningún encuestador, que la mayoría debería devolver toda la guita que se llevaron. Entonces, si la gente votó antipolíticos, todos los demás están fusilados. Si la gente votó antigobierno, y es difícil que Milei no se convierta en la opción superadora. Ojo, no digo que vaya a perder Patricia Bullrich, por ahí logra dar la vuelta. Yo lo veo difícil. La realidad es que quedan 67 días para las elecciones de verdad, las generales, y es posible que Milei no solamente sea el candidato más votado, sino que saque mucha diferencia con el segundo. Si saca más de 10 puntos o más de 40 puntos, es presidente sin segunda vuelta. Y si hay segunda vuelta, el voto se polariza, se va a los extremos. En ese escenario también es difícil pensar que la gente va a desvotar a Milei cuando ya lo eligió en medio de este quilombo económico. Quería charlar con eso, mi humilde análisis definitivo de las elecciones, de lo que puede pasar con el fenómeno Milei, que además ya dijo que está entablando negociaciones con el Fondo Monetario, ratificó todo lo que dice, todos los memes que dicen que se van a vender órganos en Mercado Libre, que va a terminar con los derechos, que van a echar gente, que van a destruir la universidad pública, no funcionaron. La gente fue y votó igual a Milei y fue el candidato individualmente más votado. Dijeron que no tenía fiscales, los políticos decían que le iban a robar los votos, que los intendentes se le iban a comer crudo. Milei solo se comió crudo a todo el sistema político que funciona de la misma manera hace 100 años. El enemigo no eran los medios tradicionales, el enemigo era TikTok para la política, porque Milei es un fenómeno muy presente en las redes sociales. Los dejo con esa reflexión de cómo no la vimos y cómo Milei tiene muchas chances de ser el próximo presidente.